por tu palabra. Te pido que en esta noche nos hables. Revélate, Jesús. Revélate, Señor, a través de tu palabra que es viva y que es eficaz. Háblanos, Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos hables en esta noche, Señor, Dios mío. Oh Dios, utiliza mi vida, Señor, para poder ser de bendición para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la historia de José es una historia muy interesante. Creo que la mayoría de los que han estudiado Génesis la conocen. Y los que están por estudiarla la van a conocer. Pero es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque nos habla de que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es fiel. Por eso si alguien te dijo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a perder tiempo ahí? ¿Qué vas a hacer? Y a la iglesia venís a buscar información. Decía el que está a tu lado, a la iglesia voy a buscar información. Voy a buscar información. Voy a buscar información y a conocer quién es Dios y qué es lo que Dios tiene para mi vida. José era el anteúltimo de una familia muy numerosa. Jacob tuvo hijos con criadas y tuvo hijos también con Raquel, ¿se acuerdan? Que él amaba mucho a Raquel. La historia de Jacob habla de que él se había enamorado mucho y el suegro de él le hace una trampa que daba lugar a que ellos tenían como por costumbre que no se podía casar la menor si no se casaba primero la mayor. ¿Cuántos lo recuerdan? Y bueno, ¿qué pasó? No era justamente la persona de la que estaba enamorado Jacob. Pero lo que sucedió fue que él después también luchó por ella y terminó teniendo 2 hijos con esta mujer. Uno de ellos era José y estaba muy contento por haber tenido ese hijo con la persona que amaba. Lo que sucedió con José es que a través de este amor extremo que tenía su padre hacia él, despierta una serie de celos entre sus hermanos. Los hermanos de José no lo querían. ¿Por qué? Porque el padre lo prefería. Y allí comienza una rivalidad, comienza un tira y afloje de los hermanos que así como a escondidas le hacían la vida a cuadritos. ¿Sabe cómo se hace la vida a cuadritos? La vida imposible. Le hacían las 1001 a José, ¿por qué? Porque él era el preferido de su papá. Y siempre estaban pensando de qué manera podían obstaculizarlo, sacarlo de la escena, porque el padre siempre estaba congraciándose con él. ¿Qué sucede? El padre le hace una túnica en representación de su amor y de lo que Dios iba a hacer en su vida a José. Y eso despertó la furia más grande en los hermanos. Los celos. Un día los hermanos se van a pastar al ganado que tenían ovejas, eran pastores, los cuidaban. Entonces se van. Pero eran bastante vagonetas estos hermanos, ¿no? Porque tenían que estar contando las ovejas, a veces se comían una oveja por ahí y después hacían como que algún lobo la había comido y bueno. Entonces eran menos bárbaros estos chicos. ¿Qué hacía el padre? ¿Qué hacía Jacob? Lo mandaba a José porque sabía que José era íntegro, no mentía. Entonces decía, andá y mirá a tus hermanos a ver qué están haciendo. Hoy se diría que una persona como José era luchón, ¿no? Y entonces decían los hermanos, no, ellos nos mandaron a mirá, seguramente que nos va a mandar en cana con papá. José, pobre, hacía lo que el padre le decía. Un día, cuenta la historia, después usted léalo tranquilo, ellos estaban pastando las ovejas
Y el padre tiene la idea de mandarles comida con José. Dice, llévale esto a tus hermanos que deben de estar hambrientos. José dice, no, papá, no me mandes, porque siempre que me mandás, ellos piensan que yo quiero contarte lo que están haciendo. No, tenés que ir, llévale esto. Bueno, lo convence. José va, le lleva, y cuando ellos estaban en ese lugar, ya Satanás les había llenado el corazón de odio. Y empezaban a cavilar diciendo, ¿qué podemos hacer con José? Lo tenemos que hacer desaparecer. Unos decían, lo podemos matar. Otros decían, lo podemos, no sé. Tenían un montón de ideas, ¿no? Un torbellino de ideas, metralladora de ideas de lo que querían hacer con su hermano. Había uno, que era Rubén, que no quería que le hagan daño. Y justo Rubén se fue a hacer algo, y cuando llega José, se encuentra con estos hermanos que estaban esperando y viendo de qué manera podían sacárselo de encima a José. José siempre, el padre le enseñaba de Dios y él siempre elegía hacer lo bueno. Porque usted sabe que uno puede elegir, ¿no? ¿Cuántos saben que uno puede elegir entre hacer el bien y hacer el mal? Entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Los hermanos de José también tenían la opción de hacer lo bueno y de hacer lo malo, pero ellos elegían hacer lo que ellos querían. Pero a veces la gente piensa que puede hacer lo que quiere y que va a tener una buena retribución, pero en esta noche el Señor te dice que eso no es así, que el que realmente quiere tener la bendición de Dios y que quiere que Dios ande con él todos los días de su vida, tiene que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por eso Dios te escogió, por eso Dios te apartó del mal, por eso vos sos un hijo y una hija de Dios. Por eso San Juan 1:12 dice, ¿qué dice? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, porque el que no hace la voluntad de Dios, ¿de quién es? ¡Ay! ¿No se escuchó? ¿De quién? ¡Ah! No quiere decir nada. Pero lamentablemente es así. Para los hijos de Dios las bendiciones están guardadas, quizás falte para recibirla, pero está. Para los que hacen lo que quieren, van a tener que tragar de lo que sembraron. ¿Es doloroso? ¡Ay, me dolió! Decía el que está a tu lado, ¡ay, me dolió! Me dolió, este trago es muy fuerte. Pero el Señor en la palabra lo dice así. Por eso Dios hoy quiere hablarnos y quiere decirnos, hoy podés cambiar el carril. Si estuviste haciendo lo que quisiste, si estuviste pensando en lo que quisiste y tomaste decisiones sin preguntarle a Dios y te fue mal, bueno, todavía estás a tiempo. José estaba ahí con sus hermanos y uno de ellos empezó a hostigar y a decir, bueno, dale, vamos, hagámoslo. ¿Qué? No, vamos a meterlo en el pozo ese que está allá. Vamos, algo tenemos que hacer. Y después cuando pase alguien, nos vemos. Entre todos lo tomaron a José y lo metieron en el pozo. José no entendía nada. ¿Qué estaba pasando ahí? Lo metieron en el pozo y lo dejaron. Y se hizo toda la noche y él empezó a gritar, por favor, hermanos, sáquenme de acá, por favor, se los pido. Dice que toda la noche lloró y pidió piedad. En ese momento pasaban unos mercaderes que iban para Egipto y pasaron justo por ese lugar mientras ellos cavilaban matarlo. Pero cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, sabemos que Dios tiene la última palabra en las situaciones. Pasó esos mercaderes y uno de los dijo, miren que viene allá. Estaban pensando en matarlo, pero cuando vieron que venían personas, se lo vendemos. Mejor vendámoslo. Lo vendieron a José. Se fue José llorando, pidiendo misericordia. Ellos nunca escucharon lo que el hermano decía. Y lo vendieron. Y se fue.
con esos egipcios, se fue con unos que vendían esclavos. Llegaron a Egipto y empezaron a vender, y entre ellos estaba José. Todo golpeado, todo molido, imagínense. ¿Y no le pasó que a veces en su vida pasan situaciones y usted dice, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy orando, si yo estoy clamando, si yo le pido, y muchas veces la gente se pincha, los cristianos nos pinchamos cuando vemos que estamos pasando situaciones difíciles. Esto le pasaba a José. José no entendía por qué le estaba pasando esto que le estaba pasando, que era algo muy duro, era algo muy fuerte, y a veces pasa así en nuestra vida. Situaciones difíciles que tenemos que pasar y que tenemos que atravesar, y decimos, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, Señor, pero si yo estoy buscando tu rostro, Señor, si yo me estoy esforzando, ¿cómo puede ser que todavía me esté pasando esta situación? Bueno, el Señor en esta noche quiere animarte y quiere alentarte a vos que estás haciendo las cosas bien, a vos que te estás esforzando, a vos que te cuesta un montón poder doblegarte, poder callarte. ¿Cuántas veces a veces la gente te dice cosas? Te falta el respeto, quiere buscarte para que vos hables, para que vos te increpes, y te callás y no querés hablar y no querés decir. Pero vengo a decirte que el Señor ve todas las situaciones, que sigas esforzándote. Así como pasó con José, Dios va a hacer con vos. Dice que José estaba sufriendo porque decía, ¿cómo puede ser que me pase esto? Que me saquen del lado de mi papá y que ahora esté siendo vendido como esclavo. ¿Usted puede entender lo que sufrió ese hombre? Bueno, el enemigo utilizó esa situación para hacerlo sentir solo, para hacerlo sentir triste, para hacerlo sentir que Dios no estaba con él. Pero dice que los ojos del Señor estaban con José, porque lo conocía. Por eso te animo a que no dejes de hacer la voluntad de Dios. Así te estés arrastrando, así estés llorando, así no estés entendiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esta situación adversa. Dios conoce cada una de las situaciones que nosotros vivimos. José fue vendido a Potifar, a uno de los que trabajaban para Faraón. Fue, lo buscó, lo miró que estaba fuerte, que estaba bien, y se lo llevó a su casa. Pero fue tan tremendo lo que Dios hizo a través de José, que de momento que pisó ese lugar, ya Dios empezó a mostrar que estaba con él. Porque empezaban a suceder cosas extraordinarias. Así es como cuando vos venís a la casa de Dios. Cuando venís mal, cuando venís triste, cuando venís quebrado, cuando no entendés qué tenés que hacer, y el Señor te abraza en su casa y empieza a mostrarte y empieza a hablarte y empieza a enseñarte y empieza a guiarte y empieza a decirte, mira, esto no, por acá no, por allá no. En estos días vivimos algo como le contaba hoy con una persona que estaba muy mal, pero pudimos ver la gloria de Dios instantáneamente en una persona que se quebró y se puso en las manos de Dios. Eso sucede cuando nosotros realmente nos ponemos en las manos de Dios. Cuando nosotros realmente decimos, hasta acá llegué, no puedo más, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir, no sé cómo pedirle a Dios que me ayude. Pero hay situaciones que Dios tiene que permitir que nosotros toquemos fondo. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. Porque muchas veces si no tocamos fondo no lo buscamos. Porque muchas veces si no tocamos hasta el final, y el Señor de ahí nos saca con su mano poderosa. Esta persona me decía, ella en el 2020 vino acá y recibió a Jesús.
Después se fue por sus caminos, no quiso hacer lo que el Señor le decía, era muy difícil. Entonces pasaron muchas cosas en su vida. Y me decía, si yo hubiese escuchado la palabra cuando Dios me advertía, si hubiese escuchado lo que Dios me decía, no me hubiese pasado todo esto que me pasó, que tuve que dormir en la calle, que no tenía para comer, que no tenía casa. Ahí realmente supe lo que es tener un techo, lo que es tener comida, lo que es tener para bañarse. Las pequeñas cosas que a veces nosotros no le damos importancia, empezó a valorar. Y yo pienso en José y digo, José, siendo llevado como esclavo, recordaría todas las noches el tiempo que estaba con el papá y que el papá le enseñaba y que el papá le hablaba. Y cuando comían juntos, todo eso pensaría. Porque en los momentos de adversidad es donde nosotros más nos damos cuenta. Las cosas que hicimos mal. Hacemos una evaluación. ¿Cuántos se evalúan? De lo que hicimos mal, de lo que hicimos bien. ¿Cuál fue el momento en el que nosotros tomamos tal decisión? ¿Cuál fue el momento en el que hicimos esto? ¿Dónde fue que se me perdió el hilo? ¿Dónde fue que se me perdió ese caminar con Dios? ¿En qué momento fue? Y sabe que cuando leía la historia, decía, Señor, esto que es tan fuerte, que nosotros vivimos cosas fuertes, pero muchas veces Dios las utiliza para formarnos como hijos de Dios, para formarnos como siervos de Dios, porque cuando nosotros caemos en la cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada, que necesitamos la bendición de Dios, que necesitamos la protección de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios, todo el tiempo, porque si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, el Señor nos abre las puertas, porque si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, esa persona que quizás vos te ponías mal y decías, ¿por qué habla así de mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me pasa esto? Muchas veces Dios lo permite para formarnos como hijos de Dios. Porque nosotros no tenemos que ser como el mundo, nosotros tenemos que ser como Cristo quiere que seamos. Es ese jarro que está el Señor armando en nosotros, ese recipiente espiritual donde va a ingresar el Espíritu Santo. José había tenido de parte de Dios cosas que Dios les había mostrado. Había tenido sueños estando con los hermanos. ¿Se acuerdan? Que él había soñado con las estrellas, con la luna, que se le inclinaban. Dios le había dado señales, pero él estaba apurado, porque a veces la ansiedad hace que nosotros nos apuremos y queramos que sea ya todo. Y como no sale como nosotros queremos, nos frustramos y ya queremos bloquear todo, cerrar todo. No, Dios no quiere escucharme, no, Dios no está conmigo. Y nos ponemos mal y nos ponemos tristes. Y no nos damos cuenta. José hacía todo bien. ¿Cómo puede ser? Si era el preferido del padre. ¿Qué estaba pasando? Muchas veces no entendemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esta adversidad? ¿Por qué? Es que Dios quiere poner algo en vos. Dios quiere poner algo en tu ser. Y si vos no estás bien templado, bien trabajado, lo que Dios ponga en vos se va a quebrar el vaso. Por eso necesitas ser formado por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. ¿Cómo? No abandonando lo que Dios te da por cualquier cosa. ¿Cómo? Aunque estés mal, aunque estés triste, aunque no veas nada de lo que Dios te prometió, seguir adelante. Dios transforma las adversidades. El Señor transforma los momentos difíciles. Y si muchas veces te preguntas y decís, ¿cómo puede ser? Si yo hice todo bien, no había nada que no esté haciendo. Cuidaba cada cosa. Gloria a Dios. Porque entonces quiere decir
que cuando Dios deposite lo que tiene que darte, porque Él es galardonador de los que le buscan, ¿cuántos lo saben? Yo buscaba esa palabra hoy y está en Romanos. Gloria al Señor. Creo que son para, no sé, Jesucristo de Nazaret. Romanos. Padre. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Gracias, Espíritu Santo. Yo puse, sigue confiando, aunque la situación sea adversa. Sigue creyendo y mantente fiel, que Dios responderá. A veces la adversidad es parte del propósito. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice? la fe viene por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros contamos lo que Dios hizo en nuestra vida, cuando nosotros contamos testimonio, por eso yo siempre le digo, testificá de Jesús, testificá de Cristo, hablarle a la gente lo que Dios hizo en vos. Y a veces, antes me decían, no, pero no hay que contar lo que Dios hizo en otra persona, que lo cuente la persona. Nosotros tenemos que contar lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a otro, lo que escuchamos que Dios hizo, porque eso hace que la fe se active en el otro. ¿Cuántas veces te ha pasado a vos que escuchaste algo que Dios hizo y decís, wow, qué tremendo, qué impresionante? Por eso la palabra en Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír lo que Dios dice, el oír lo que Dios hace en las vidas de las personas. Volvamos a lo de José. Me encanta este texto en Génesis 39, 2, donde dice, el Señor estaba con José. José pensaba que no estaba con él. Con todo lo que le pasaba, José pensaba que Dios no estaba con él. ¿Y cuántas veces pensás que Dios no está con vos? Y yo vengo a decirte que el Señor está con vos. Amén. Que el Señor te escucha. Y que si quizás hasta ahora venías haciendo las cosas a tu manera, que en esta noche puedas hacer las cosas a la manera de Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor te siga. ¿Cuántos quieren que el Señor los siga? Amén. Con su favor y con su misericordia. ¿Cuántos quieren que el Señor los guíe? Amén. Mirá que falta poco. Decirle que está a tu lado, mirá que falta poco. Creo que falta poco. Veo que viene algo para vos. Viene algo. Decíselo con fe, veo que viene algo para vos. Ojalá. Esto que José no veía, esto que José pensaba que no iba a llegar, y José pensaba que toda la vida iba a estar en la casa de Potifar como siervo, limpiando, lavando, cocinando, limpiando los pisos, haciendo esto. Nunca pensó, nunca imaginó lo que Dios tenía preparado para él, porque el Señor estaba con José. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Créele al Señor! Así como cada uno de ustedes, el Señor nos sorprendió con muchas cosas. ¡Créele! En esta noche el Señor quiere inyectarte fe. En esta noche el Señor quiere incendiarte coraje. Quiere que sepas que más allá de la adversidad, dice que Él siempre va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. José tomó una decisión. Él tenía a Dios. Y es eso que es lo que a Dios le gusta, ¿no? Porque Él, a pesar de lo que estaba sucediendo, de lo que le estaba pasando, Él no se enojó y dijo, pero pará, si yo estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué me va mal? Podría haberlo dicho, ¿no? Pero decía, Dios lo acompañaba. Cuando conocemos a Dios, sabemos qué es lo que lo ofende y decidimos en nuestro corazón seguirlo. Dios nos acompaña, nos ayuda y no estamos solos. Después puse, quizás muchas veces te dijeron cosas, te maltrataron, no te valoraron. Hiciste silencio para callarte así como Dios quiere que nosotros nos callemos. Y eso es algo que Dios no se olvida. Dios ve cuando nosotros hacemos algo en función de su reino.
Dios ve cuando nosotros hablamos de Él a otra persona. Y por ahí nos estamos rompiendo por dentro. Capaz que estamos pasando el peor día de nuestra vida. Y justo aparece una persona que necesita una palabra de fe. Y vos decís, justo en este momento tengo que hablarle a esta persona. Y estoy re mal. Pero Dios en ese momento está ahí. Aunque vos no lo creas, Él está ahí. Escuchando y probándote. A ver si realmente vos vas a seguir con Él a pesar de las situaciones. Porque lo más fácil es cuando una situación va mal, me pincho, me bajoneo, me quiero tirar abajo del tren, no quiero ser más cristiano, no quiero más ir a la iglesia porque la cosa... No es así. Para que Dios pueda colocar algo nuevo en vos, vos tenés que probar que resistís. Decirle al que está a tu lado, resiste. Resiste. No, pero fuerte. Resiste. Vamos, resiste. Muy bien, Tommy. De esa manera, hay momentos en los que vamos a sentirnos tristes, nos vamos a sentir mal, las cosas no van a salir como queremos. Quizás las personas en las que más confiábamos nos dan la espalda y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué esa persona con la que yo me llevaba bien? ¿Por qué esa persona con la que tenía comunión? Y bueno, cuando las personas se alejan, vos dejá que se alejen. ¿Por qué? Porque quizás no van a poder acompañarte en el próximo tramo. Hay veces que nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Y entonces perseguimos las situaciones, tratamos de forzar las cosas que no tienen que ser. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Y no me tengo que poner triste si no me quieren visitar. No me tengo que poner triste si ya no me quieren hablar como me hablaban antes. No me tengo que poner triste si quizás hay personas que no están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el Señor, todo, absolutamente todo lo que suceda en nuestra vida es porque Dios así lo quiere. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Muy bien, todas las cosas sirven para bien a los que aman a Dios. Tenemos que aprender a soportar el proceso, porque Dios quiere forjar en nosotros y mudarnos a otro tiempo. El tiempo donde éramos flacos espiritualmente, el tiempo donde no entendíamos las cosas de Dios, el tiempo donde Dios nos quería trasladar y llevar a otro lugar, ese tiempo Dios ya no lo quiere más para vos. Dios quiere que crezcas, tenés que crecer en el espíritu, tenés que crecer en el alma, tenés que crecer en el cuerpo, y muchas veces van a venir a tu vida situaciones donde te sientas mal, donde te sientas triste, donde te sientas solo, donde te sientas abandonado, donde quizás tus mejores amigos, tus mejores amigas te olviden y te abandonen. Pero lo más importante para vos es que el Señor esté con vos, porque si Dios te acompaña, todos los lugares a los donde vayas, Él te va a acompañar y todo va a florecer. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Vamos! En el trabajo donde estés, en el lugar donde estés, Dios va a hacer que todos puedan ver que vos sos diferente. Y un día va a llegar la promoción. Un día va a llegar lo que nunca pensaste. Un día, así de la nada, va a llegar el de repente de Dios. ¿Cuántos lo esperan? Amén. ¿Cuántos lo esperan? Vamos, créele al Señor, no lo rechaces. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros resistimos, cuando el diablo viene y nos empieza a picar la cabeza, y vos decís, en el nombre de Jesús, Satanás, Espíritu Santo, ayúdame a creerte. Espíritu Santo, ayúdame a resistir. Espíritu Santo, yo sé que si vos estás conmigo, todo lo que suceda en mi vida va a ser de bendición. Así como José estaba en el peor momento de su vida, pero Dios lo cuidaba, Dios lo acompañaba, Dios todo el tiempo estaba demostrando que el Señor estaba con él. Así que si en esta noche pensaste que Dios te olvidó, si en esta noche pensaste que estás tratando de resistir una situación que no podés más,
El Señor te dice, te estoy forjando, te estoy formando, me vas a creer, porque yo voy a hacer algo extraordinario. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Donde todos van a ver la gloria de Dios, donde muchos que te tenían por poco van a ver lo que Dios hizo en tu vida. Y lo digo yo, que comenzamos acá en mi casa y con una casilla. Y cuando el Señor el otro día honró la casa de Dios trayendo a una persona que no va nunca a ningún lado, a ninguna iglesia, y Dios lo hizo. Nunca lo pensamos, pero Dios honra a los que le honran. Y todo tiene un propósito y todo tiene un plan. ¿Por qué? Porque nosotros permanecemos. Tenés que permanecer, tenés que buscar y tenés que creer, porque el Señor a los que aman su nombre nunca los deja solos. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos a ponernos de pie. ¡Gloria a Dios!